Hola hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto verlos en casa nuevamente. Lili, Rafael, ¿verdad? Bienvenidos. Nos visitan hoy, qué bueno verlos. Vamos, hermanos, a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios y estamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Qué capítulo? ¿Se acuerdan? 6, Juan capítulo 6. Así que vayamos allá porque vamos a detenernos en la última parte de este capítulo. Vamos a tomar un tiempo también para pedir la dirección de Dios en la enseñanza, ¿no? Que sea su palabra la que nos instruya. Vamos a orar un momento, hermanos. Señor, nuestro Dios, le adoramos, Señor. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Señor, le adoramos su misericordia, o su sacrificio en la cruz para limpiar nuestro pecado y nuestra maldad. Señor, gracias por su misericordia, gracias por salvarnos. Señor, hoy queremos oír sus palabras, Señor. Queremos que nos enseñe en nuestro corazón. Nuestro espíritu sea alimentado con su palabra, Señor, para que podamos, como dice su palabra, que es vida para nosotros. Señor, nos disponemos a escuchar su voz, Señor, que su Espíritu Santo nos dirija esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Sigue, hermanos, en sus encabezados, ahí en Juan capítulo 6, versículo 60, dice palabras de vida eterna, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Antes, quiero contarles que hace tiempo hubo hay una historia acerca de un presidente de los Estados Unidos. Si han oído de él, el tercer presidente de los Estados Unidos se llamó Thomas Jefferson, ¿verdad? Era un hombre ilustre, fue de los que trabajaron la Constitución allá en Estados Unidos. Es una persona muy admirada allá. ¿No? Entonces, quiero contarles que este presidente, una persona que estudiaba mucho, ¿no? Que se consideraba de alguna forma cristiano, tenía muchos estudios, hacía filosofía, teología, muchas cosas. Fíjense que él no siempre estuvo, esta historia va a eso, él tenía unas ideas respecto a cómo se había interpretado la Biblia. Él no estaba de acuerdo en cómo los escritores de los evangelios describieron a Jesús. Él decía, pues creo que los evangelistas no son muy confiables. Así que, ¿saben qué hizo una vez? Dice que la historia que tomó una navaja, pegamento, y tomó un Nuevo Testamento. Y durante mucho tiempo estuvo tomando del Nuevo Testamento, los evangelios, la enseñanza del Señor Jesucristo, pero él tomaba secciones, tomaba porciones que a él le parecían que eran correctas, así que se dio esa tarea, ¿no? Cortar hojas, pegarlas por su cuenta, eliminó porciones de los evangelios que hablan de los milagros, eliminó la parte donde el nacimiento sobrenatural, virginal del Señor Jesucristo, incluyó que Él fue muerto y sepultado, ¿no? Pero ya no le pareció adecuado poner la resurrección, ¿no? Entonces lo dejó hasta ahí. Le llamó a su libro La vida y moral de Jesús de Nazaret, ¿no? Y fíjense, hizo un compendio a su gusto, ¿no? A lo que le parecía correcto. Y dijo, pues Jesús fue un gran maestro moral, un sabio, admirable, pero hasta ahí, ¿no? Y si pensamos un poquito en esta historia, podemos ver cómo esta historia nos muestra cómo puede haber hay personas, ¿no? Que precisamente admiran la persona del Señor Jesucristo, en cuanto a que dicen fue un sabio, un maestro moral,
dicen admirable, o también incluso llamarse cristianos, ¿no? Pueden decir yo soy cristiano, ¿no? Ampliamente cristiano. Sin embargo, con todo esto, aún al final de cuentas, rechazar el verdadero evangelio de Cristo. ¿Verdad? Eso es qué tragedia para muchas personas. Entonces, quiero que veamos. Hoy estamos concluyendo este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y el Señor ya nos está enseñando en su palabra que Él es el pan de vida, ¿no? Él es el único que puede darnos vida eterna. Entonces vamos a ver cómo respondieron. Si se acuerdan, cuando iniciamos el capítulo, vimos hay dos grupos de personas, ¿no? Hay seguidores que solamente vienen por curiosidad y hay verdaderos discípulos. Entonces hoy vamos a ver la respuesta de las personas a Jesús. Sí, hermanos, vamos a Juan capítulo 6 y leemos ahí en el versículo 60. ¿Cómo dice? ¿Está ahí? Bueno, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahí comienza nuestro estudio. Y si se dan cuenta, para comprender esta sección necesitamos repasar un poquito atrás, ¿no? Lo que el Señor les declaró a los judíos ahí fue, como dice ahí, dura, una palabra muy dura, muy difícil de aceptar, de asimilar por ellos. Vamos al versículo 26, hermanos. Juan 6, versículo 26. Bueno, el 25, cuando dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor comienza sus declaraciones a los judíos y les mostró a ellos que ellos, si de alguna forma lo andaban buscando, era por motivos equivocados, ¿no? Aquí dice que lo buscaban porque comieron el pan y se llenaron. Querían seguir comiendo como vimos hace 8 días, hace 15 días, ¿no? Lo siguiente que vimos es que el Señor les corrigió esa visión, ahí en el versículo 27. Él les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Lo siguiente que el Señor hace es decirles dónde buscar, ¿verdad? Él les dijo, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, ¿sí? Les iba cambiando, declarándoles que ellos estaban equivocados en su búsqueda. Lo siguiente es que le preguntan, ¿no? En el versículo 28 y 29, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿no? Lo único que Dios les pide es que crean en Él, ¿no? En Cristo. Cada cosa que el Señor va diciendo, definitivamente va chocando con la mentalidad humana, ¿no? Les dice, ustedes están equivocados, ¿no? Están buscando a alguien que les dé de comer nada más el pan diario. Preocúpense por, ¿no?, la vida eterna, preocúpense por las cosas eternas. Y en el versículo 30 y 32, 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿No? Como la mujer samaritana, ellos iban cambiando un poco, querían más, ¿no?, más evidencia, querían más. Y el Señor les corrige
les dice que Moisés no es el que les dio el pan verdadero, que es, leemos en el versículo 33, ¿cómo dice? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Tremendo. Fíjense, el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. A partir de acá del versículo 35 hasta el 58, son estas declaraciones que el Señor hace de que Él es el pan que da vida, ¿sí? El pan que verdaderamente sacia el alma, ¿no? El pan que verdaderamente sacia a las personas. Y hace estas declaraciones que cuando Él dijo, ¿no? Fíjense, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él les declara que Él descendió del cielo, que el Padre lo envió para salvar a las personas, ¿no? Para dar vida eterna. 41 vemos cómo se empiezan a murmurar, ¿no? Les choca lo que están escuchando. Murmuraban de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Estaban escandalizados entonces, ¿no? Que Él había hecho estas declaraciones. Y Él les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tremendo. Ellos todavía no salían de una perplejidad, ¿no? No salían de ese... No, de lo que el Señor les decía, que Él es el pan que descendió, que el Padre envió, ¿no? Que Él puede dar vida. Y ellos se empiezan a escandalizar, ¿no? ¿Por qué dice esto? No, nosotros sabemos, vamos a ver más adelante, van a decir, sabemos de dónde viene, ¿no? De dónde nació, quién es su mamá, sus hermanos, ¿no? Y el Señor hace otra declaración más fuerte cada vez todavía. El versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y lo resucitaré en el día postrero. Tremendo. El Señor, yo entiendo, con esas declaraciones estaba desafiando también lo que ellos, su idea equivocada que tenían de Él. Ellos tenían otra idea de quién era Cristo, ¿no? Y vemos que Él les declara esto, ¿no? Versículo 47, de cierto os digo, el que en mí cree, tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Y leemos más adelante en el 53, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienen vida en vosotros. ¿Sí se dan cuenta cómo cada declaración que Él hace es cada vez más escandalosa para ellos? Primero les dice que Él es el pan que descendió del cielo, que da vida eterna. Y luego aquí ya el Señor está diciendo,
Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida. Para los judíos escuchar esto, comer la carne, beber la sangre, eran ideas para ellos totalmente prohibidas por la ley. Vamos, acompáñenme a Levítico capítulo 17, versículos de 8, versículos 10 al 14. Al libro de Levítico capítulo 17. Del 10 al 14. Sí, ¿ya está ahí? Sí, ok. Ok, el 10 al 14. Es toda una sección, si se dan cuenta, prohibición de comer la sangre. 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El Señor había declarado esto, Jehová Dios, la vida de la carne en la sangre está, ¿no? Había prohibido a los israelitas hacer esto. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el que no bebiera su sangre no tiene vida en vosotros, se escandalizaron. Fíjense cómo dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre, ¿verdad? Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, ¿no? Vamos a Levítico capítulo 3, otra vez versículos 17. Dice Levítico 3:17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Tremendo. Entonces, el hecho de comer carne humana o beber sangre de cualquier especie era un concepto prohibido por la ley, ¿no? Y era repulsivo para la mente de los judíos, ¿no? Ellos eran muy celosos de cuidar la ley, ¿no? De no hacer nada que Dios había prohibido. Y el Señor les está hablando de algo que es muy polémico para ellos, ¿no? Vemos en el versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto que el Señor dijo era muy enfático, hermanos. Quiere decir, no hay otro modo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no pueden tener vida de otro modo más que de este. Y está hablando de Él, de su cuerpo, de su carne, de su sangre. Y hermanos, no sé ustedes, pero a mí también me escandalizaba este tema. Decía, bueno, sí, ¿por qué dice así, no? y fíjense que el Señor está hablando un tema
Más adelante, está hablando de espiritual, de temas espirituales. ¿Sí? ¿Por qué comer pan? ¿No? Porque dice que si no comen a él, no tienen vida. Entonces, estaba estudiando y tengo, bueno, aquí un resumen del pastor John MacArthur. ¿Por qué dice el ejemplo de comer pan? ¿Por qué el Señor usó este ejemplo de comer pan? Y nos da 4 razones por qué el Señor, nuestro Dios, usó el ejemplo del pan de Él, que es el pan que tenemos que comer. Y nos da 4 razones por qué el pan. Porque primero, si han pensado en esto, la comida solo nos hace bien cuando la consumimos, ¿no? Cuando la interiorizamos, ¿no? Y el Señor está usando el ejemplo de la comida, del pan, porque es una verdad espiritual, ¿no? Que tenemos que recibir la palabra de Dios. Si el Señor Jesucristo estaba diciendo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, es que eso debemos aceptar nosotros, hermanos. Que el Señor Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Es el único que nos puede dar vida. ¿Sí, hermanos? No hay otro. Tenemos que creerlo en nuestro interior. Tenemos que interiorizar esta verdad. Fíjense, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Sí, está hablando el autor de los Hebreos de cómo en su tiempo los hijos de Israel rechazaron la palabra de Dios. Dice así, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, ¿no? Así es, hermanos. Al creer en nuestro Señor Jesucristo, lo creemos en nuestro interior, ¿no? Es así, ¿no? Así es como lo recibimos. Espiritualmente comemos de Él, ¿no? Él es la palabra de vida. Por eso, ellos dicen que no les aprovechó porque solo la oyeron, pero no la recibieron por fe. Ese es un punto. Por eso es que necesitamos, habla de comida, el pan espiritual. 2, el segundo, es que comer es un impulso del hambre, ¿no? No dijo el Señor en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Si pensamos en nuestra vida sin Dios, ¿cómo vivimos? Llenamos nuestras vidas de otras cosas, ¿no? Que nos sacian. Y siempre tenemos hambre, ¿no? Sí. Quiere decir, cuando tenemos hambre consumimos otras cosas, nos llenamos de otras cosas, ¿no? Sin embargo, el Señor nos muestra que los pecadores, cuando están llenos de maldad, no llenos de pecado, no tienen hambre de las cosas espirituales. Es cierto, ¿no? Así, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 31. Versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, porque le decían, ¿por qué comes, no? Con los pecadores, ¿no? Con los borrachos, con las prostitutas. El Señor les hace ver que esta gente realmente reconocía su necesidad espiritual, ¿no? Y es por eso. Lo tercero es que cuando consumimos la comida, llega a ser parte de nuestro sistema, ¿no? Así que cuando creemos en Cristo, cuando comemos del pan espiritual, llega a ser parte de nosotros. Quiere decir, o nosotros más bien llegamos a ser parte de Él. Es un misterio, ¿no? Pero somos uno, dice. Sí, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, es por eso, hermanos, que usó el ejemplo de la comida, porque es una necesidad de nosotros, de diario. Si no comemos, no vivimos, ¿no? A menos que no comamos del pan, no lo recibamos en nuestro interior, no tenemos vida en nosotros. La última es que es personal, ¿no? ¿Sí? Cuando yo tengo hambre, pues, ¿quién come? Yo, ¿no? No le digo a Suné, cómete este pan para que se me quite el hambre, ¿no? Es personal. Por eso el ejemplo es, por eso el Señor está hablando de que Él es el pan de vida espiritual. Cada uno de nosotros debe recibirlo. Vamos a Salmos, capítulo 49, versículo 7. Versículo 7. 49, 7. Y 8, que dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Sí, hermanos, la salvación es personal, cada uno la debe buscar, cada uno debe examinar su vida, ¿no? Si realmente ha sido salvo, ¿no? Yo no puedo salvar, ¿no?, a mi hermano, ¿no?, por mucho que lo ame, por mucho que me preocupe por él. Cada uno necesita oír el Evangelio y creer el Evangelio. Por eso usa estos ejemplos el Señor, ¿sí? Dice, a los judíos les costaba entender este significado espiritual o simbólico, ¿no? Los dejaba perplejos, porque ellos pensaban, su expectativa mesiánica era, más adelante vamos a verlo. Dice, ¿por qué dices esto si la palabra dice que el Mesías vive para siempre, ¿no? ¿Cómo te atreves a hablar de sacrificio, ¿no?, de muerte? No lo entendían. ¿Se acuerdan Juan cuando apareció el Señor Jesucristo? Quiere decir cuando el Señor inició su ministerio. ¿Qué dijo Juan? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Él es el Cordero de Dios. Ya se estaba hablando de un sacrificio, ¿sí?, que el Señor iba a morir por nuestros pecados. Romanos 6:23, ¿saben qué dice, hermanos? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna, ¿sí?, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22, en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Sí? Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Está diciendo el autor, sin derramamiento de sangre no se pueden limpiar los pecados. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo derramara su sangre para limpiar nuestros pecados. ¿Sí? Entonces Él es el sacrificio dado por Dios para nuestros pecados. Entonces lleva a los que estaban oyéndolo a otro nivel de pensamiento, ya para que dejaran de pensar en cuestiones materiales, ¿no? En que pan vamos a comer hoy, mañana, ¿no? Los lleva a un nivel en el que ellos se dieran cuenta que su necesidad más importante, yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar en esto. Invariablemente cualquier cosa que sea nuestra preocupación en la vida, nuestros negocios, trabajos, estudios, lo más importante que necesitamos saber es si el Hijo de Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí? Si hemos comido verdaderamente del pan de vida. ¿Sí, hermanos? ¿Me siguen? ¿Sí? Y aquí, cuando él ya hace estas declaraciones, vemos la respuesta de las personas. Hay dos respuestas, ¿no? Y es donde llegamos hoy. Así que terminamos la introducción. No. ¿Cómo responden las personas al pan de vida? Los primeros, ¿cómo responden? Muchos de sus discípulos dijeron al oírlas, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dicen otras traducciones, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? O su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Fíjense. Esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Así respondieron tajantemente. No era que no pudieran entenderlo, lo que él estaba hablando de cuestiones espirituales. Era que simplemente dijeron, no podemos recibir esto. Sí, hermanos, es la actitud de las personas cuando rechazan a Dios, ¿no? O cuando dicen, es que Dios no existe, ¿no? No es que no tengan evidencia, ¿no? No es que Dios no se haya mostrado en su palabra, sino que simplemente dicen, no puedo aceptar eso, ¿no? Eso es inadmisible. Es casi como dicen, me rehúso a creer esto que me estás diciendo. Y qué terrible, hermanos, es para las personas que están oyendo a Dios encarnado ahí, y Él está diciendo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿no? Yo les puedo dar vida eterna. Ellos dijeron, no puedo aceptar eso. Tremendo. Y el Señor dice ahí en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense, cuando el Señor les dice, esto os ofende, la palabra también que se puede traducir es, esto los escandaliza. Es como que les decía, si esto que están escuchando los escandaliza, ¿qué pensarían, no? Si vieran al Hijo ascender al cielo, ¿no? Porque Él está hablando, entendemos dos cosas, que Él tenía que morir y resucitar, porque iba a ascender al cielo, mientras que los judíos estaban esperando a un Mesías que empezara a reinar y que viviera para siempre con ellos, ¿no? Físicamente. No lo entendían,
Esperaban que su Mesías gobernara en Jerusalén y destruyera a los romanos y gobernara. Y cuando el Señor dice, subir, pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Cuando Él dijo donde estaba primero, Él está hablando que Él ya existía antes con el Padre. Y eso de ellos no lo podían recibir también. Que Él es Dios, que es el único que puede dar vida, ¿no? Es muy tremendo. Y acá nos da la clave para entender lo que Él estaba hablando, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la clave. No les está hablando de la carne física, o sea, no les está hablando de cosas simplemente materiales. Él está hablando de cosas espirituales, ¿no? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, ¿no? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, si pensamos cómo respondieron los que lo rechazaban, el Señor les está diciendo, yo les estoy hablando palabras que les pueden dar vida en su espíritu, ¿no? Ellos dicen, no podemos, no queremos recibir esto. ¿Así? No queremos recibir esto. Versículos 64 y 65. Pues, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. El Señor también está diciéndoles dos cosas. Que ellos mismos, los que lo rechazan, son responsables ante Dios por rechazarlo. Hay alguno de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no la fuera dado del Padre. El hombre es responsable por rechazar a Dios, pero también es cierto que Dios el Padre, en su grande misericordia, nos llama. Sí, hermanos, para venir a Cristo, para buscar al pan de vida, como debe ser buscado, ¿no? No como nosotros nos imaginamos. Y ahí está la respuesta. Entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, ¿no? Desde entonces, cuando escucharon esto que los escandalizaba, se alejaron, se fueron. Dice, muchos se fueron a sus vidas de antes y ya no caminaban con Él. Entonces los seguidores que nada más venían por curiosidad, para ver qué hacía Jesús, ¿no? Cuando Él les dijo esto, que debían apropiarse de Él, que era el pan de vida, que Él es el único que puede dar vida, ¿qué dice ahí? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se fueron, desertaron, ¿no? Y vemos la respuesta de los verdaderos discípulos más adelante. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, hermanos, esa es la respuesta de un discípulo, ¿no? El Señor les pregunta, ¿no quieren irse ustedes también con la mayoría, no? Vemos la respuesta de un verdadero seguidor. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién más?
A mí me llama la atención cómo Pedro dijo, ¿a dónde quieres que vayamos? ¿O a dónde vamos? Pedro sabía, o sea, entendía por el Espíritu de Dios cuál era la pregunta, ¿sí? El Señor no les dijo, ¿quieres irte a otro lugar? ¿Quieres alejarte? Quieren irse, y él dijo, ¿a quién más? Está hablando de qué otra persona, ¿sí se dan cuenta? Pedro, por el Espíritu de Dios, entendía que el Señor todo el tiempo estaba hablando de su persona, ¿sí? Pedro dijo de alguna manera lo que declaró después en el libro de Hechos. En ningún otro hay salvación, pues no hay ningún otro nombre dado debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Sí, hermanos, la salvación solo es en Jesucristo, solamente en su persona, solo Él puede salvarnos. Sí, hermano. Por eso Pedro dijo, ¿a quién más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración de Pedro. Nosotros hemos creído y conocemos, fíjense qué seguridad, ¿no? La seguridad de alguien que sabe que es salvo. Yo he creído en el Señor y yo sé que Él es el Cristo, ¿no? Él es el Salvador, el Hijo de Dios. Y para terminar esta declaración, el Señor les muestra que el versículo 70 y 71, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Cuando el Señor les dice, no os he escogido a vosotros, si vemos en los otros evangelios, fue precisamente en esas épocas cuando el Señor seleccionó a sus apóstoles, ¿sí? Por el contexto, vemos que no está hablando de escogió para salvación, que fueran salvos, sino que los escogió para que fueran sus discípulos. Ahí hay mucha profundidad de enseñanza. No nos vamos a detener ahí. Solo cuando el Señor dijo, uno de vosotros es diablo, esa palabra diablo es calumniador, significa eso, traidor, ¿no? Delator, que fue realmente lo que hizo Judas el Iscariote, ¿no? Lo traicionó, lo dejó. Y se dan cuenta, hizo esa declaración porque era lo que habían hecho la mayoría de esos discípulos que se habían ido, ¿no? Desertaron, se fueron, lo dejaron, lo traicionaron finalmente. Entonces, para concluir, otra vez, estas declaraciones, leímos este capítulo grande de 71 versículos. Leámoslo muchas veces, todas las veces que sea necesario. Conviene para nuestro crecimiento, para nuestro análisis propio, examinarnos a nosotros mismos, si realmente hemos comido del pan de vida, si nos hemos apropiado de Él. Y el Señor Jesucristo nos llama a responder a esto, ¿no? Les dijo a los que se quedaron, ustedes también quieren irse. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿No? El Señor demanda una respuesta. Vamos a ver que más adelante a Marta, cuando le explica que Él es el que da vida, le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es lo que nos podemos preguntar a nosotros, ¿creemos esto? Finalmente lo que nos enseña este capítulo, hermanos, es que solamente Cristo puede darnos vida, Él es el pan de vida. Y ese es el evangelio de Dios, ¿sí? Es el evangelio, que la persona de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el único que puede darnos vida, ¿sí? Eterna. No hay otro camino, no hay otro modo. Entonces, hermanos, el evangelio no es difícil de entender.
sino que, como dice ahí, es difícil de aceptar, ¿no? Entonces, hermanos, reflexionemos en esto. ¿A quién iremos si solamente Jesús tiene vida, palabras de vida eterna? Que podamos declarar esto también, que nosotros, yo he creído y conozco que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por sus palabras, Señor. Las palabras que nos habla son espíritu y son vida, Señor. Son sus palabras nuestra fuente de vida. No tenemos a quien más acudir, no hay nadie más, Señor, que pueda llenar nuestra vida, quien pueda saciar nuestra hambre y sed espiritual, Señor. Señor, creemos que vino para morir en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Señor, ayuda a cada uno de nosotros. Le pido que ayude a cada uno de mis hermanos, a cada uno de las personas que estamos aquí, Señor, a cada uno, a reflexionar en esas palabras, Señor. ¿A dónde más, a quién más podemos acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que su Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, Señor, confirmando la obra que comenzó en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.